porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 44. El Señor nos enseña que no debemos rechazar su palabra. El Señor nos enseña que si rechazamos su palabra, podemos también perder nuestra alma, condenarnos. Que ustedes y yo, a través de esta divina palabra, tengamos amor a las Sagradas Escrituras. Tengamos un tiempo para leerla. Tengamos un tiempo para no rechazar aquellas palabras que Jesús nos ofrece. Repito, abre tu Biblia, Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 44 al 50. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Todos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. ¡Aleluya! Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones.
Que te alaben, Señor, todos los pueblos. ¡Aleluya! Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe, pidiéndole al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, que en este día nos permita escuchar su divina palabra para no ser condenados, para tener luz, para tener claridad. En cuántas ocasiones ustedes y yo nos encontramos en la oscuridad, nos encontramos en un lugar sin salida, necesitamos un auxilio, una voz, una palabra, una ayuda, una guía, y ahí está la palabra de Dios y la descuidamos. Y ahí está la palabra de Dios, que es luz para alumbrar cualquier tiniebla, que es lámpara para disipar la oscuridad. Ahí está la palabra de Dios, que es la verdad para salir de la mentira. Ahí está la palabra de Dios que nos está esperando constantemente para que ustedes y yo encontremos vida eterna. Pero en ocasiones ustedes y yo nos hacemos los sordos. Digámosle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que descienda y abra nuestra mente, nuestro corazón, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu,
Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Me alegra mucho compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Les recuerdo seguir haciendo oración por el Padre Marcos. Todavía estoy un poco malo del pulmón izquierdo, pero con mucho cariño estamos transmitiendo la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Hace unos días atrás no tenía voz para poder transmitir, pero hoy quiero darle gracias a Dios de manera especial por la voz. Lo importante que es la voz en el ser humano, lo importante. Tenía malestar en la garganta, no podía hablar con claridad. Ahora que lo estoy haciendo nuevamente, me doy cuenta que el valor de la voz es grande, de las cuerdas vocales, de la garganta, de la lengua. Y por eso quiero darle gracias a Dios. Valoremos mucho lo que tenemos, valoremos mucho la vida, valoremos mucho la salud que Dios nos la regala. Porque estar enfermo y no poder hacer lo que a usted le gusta, predicar la palabra en este caso, estar enfermo y no poder evangelizar, llevar la palabra de Dios, eso sí es difícil. Difícil no es no tener un empleo, difícil no es a lo mejor no tener muchas cosas que queremos tener. Difícil es no tener salud. Pero hoy quiero darle gracias a Dios porque nuevamente puedo hablar con tranquilidad y puedo comunicarme con todos ustedes. Y quiero leer la palabra de Dios en este día con mucha alegría, dándole gracias a Él por la vida, dándole gracias a Dios por la salud y dándole gracias a Él por tantas personas que están orando, que le están pidiendo a Dios, que le están suplicando al Señor por la salud de Benjamín, que está enfermo, por la salud del Padre Marcos y por la salud de todos los enfermos. Hoy pedimos a Dios por todos los enfermos. ¿Cuántas personas están en los hospitales entubadas? ¿Cuántas personas están en los hospitales enfermas? ¿Cuántas personas están internadas días, meses, semanas y aún no reaccionan? Nosotros que estamos vivos vamos a darle gracias a Dios. Nosotros que estamos sanos, a lo mejor tienes alguna enfermedad, llévala de la mano de Dios, con mucha paciencia. La Santa Misa me está ayudando al Padre Ricardo. No puedo permanecer mucho tiempo de pie. Agradezco al Padre Ricardo porque estos días nos va a ayudar con la Santa Eucaristía. Y agradezco a todos los sacerdotes que me han ayudado en el Evangelio del día. Miren, la palabra de Dios está tomada de San Juan capítulo 12, versículo 44 al 50. Y miren cómo dice la palabra de Dios hoy. Jesús en aquel tiempo exclamó con fuerte voz. Jesús exclamó con fuerte voz unas palabras que ustedes y yo debemos escuchar. Por ejemplo, cuando usted está en su casa y de repente mira que hay un peligro y tiene a su hijo lejos, tiene a su esposo o a su esposa lejos, usted trata de gritarle, tenga cuidado, mucho cuidado, le grita para que le preste atención, le levanta la voz. Cuando usted quiere que alguien preste atención a algo, levanta la voz. Cuando ustedes y yo queremos decir algo, a veces levantamos la voz para que la gente preste atención. Hoy el Señor quiere decirnos algo en alta voz. Alta voz significa pare la oreja. Alta voz significa oído al tambor. Alta voz significa deténgase un momentico lo que está haciendo y escuche la palabra de Dios. Haga un stop, haga un pare en tu vida.
Altavoz, exclamó con alta voz, es para que nosotros le prestemos atención, es para que nosotros le oigamos, es para que nosotros le entendamos. ¿Qué será aquello que Jesús quiere decir en alta voz? El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. ¿Y quién envió a Jesús? Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. ¿Quién fue el que envió a Jesús? Dios. Y dice Jesucristo, se lo digo en alta voz, el que cree en mí, el que cree en Cristo, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Cree en Dios. Muchos de nosotros decimos creer en Dios. Muchos de nosotros decimos tener fe. Si yo les pregunto aquí en el chat, los que están conectados, los que están en los comentarios, ¿ustedes creen en Dios? Les hago la pregunta, ¿ustedes creen en Dios? Le aseguro que ya muchos están escribiendo, sí Padre, yo creo en Dios, que ya muchos han escrito, sí Padre, yo creo en Dios. Y dice la palabra, el que cree en mí, cree en el que me envió, cree en Dios. Y una forma de creer en Dios es creyéndole a Cristo. Por ejemplo, Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan 20:23, a quienes ustedes les confiesen, les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. ¿Usted cree eso? Sí, Padre, yo creo en la confesión. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Cuándo fue? Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, que hemos oído durante estos días, que hemos escuchado: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Cuándo fue la última vez que comulgaste, que recibiste el cuerpo y la sangre de Cristo? El que cree en mí, cree en el que me envió. ¿Crees eso? Que debe recibir la hostia consagrada. Jesucristo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 4, ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, de modo que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Tú crees eso? Eso lo dijo Jesús. Y entonces, ¿por qué te estás divorciando? ¿Por qué todavía no te has casado por la iglesia? Jesucristo enseña en San Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y si Jesús fundó una iglesia, ¿qué hace usted detrás de las septas? Jesucristo enseña en el Evangelio de San Juan 19, 25, 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Si María es nuestra madre, ¿por qué hay personas que la rechazan? El que cree en mí, cree en el que me ha enviado. Y a veces ustedes y yo decimos, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Estamos como los loros aquí en Venezuela, repetir. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero a mi manera. Efesios capítulo 3, versículo 20 enseña, a Dios se le debe dar la gloria en la iglesia. A mi manera, creer en Dios significa, pues yo rezo cuando me acuerde, yo todo el tiempo ando con Dios, me persino, hasta los malandros se persinan para ir a robar, los drogómanos para ir a fumar droga, los que la venden también, los que van a hacer el mal se encomiendan a Dios. No es creer en Dios a tu manera. El que cree en mí, cree en el que me envió, significa que ustedes y yo debemos creer en Dios, pero no a nuestro antojo, a nuestro acomodo. Es como Dios manda, es como Dios enseña, es como Dios nos muestra, no como nosotros queramos. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado, dice Jesús. El que me ve,
El que me ve, Colosenses llega a decir, Cristo es la imagen del Dios invisible. San Pablo a los Colosenses les dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. El que me ve a mí, ve al que me envió. Ustedes y yo debemos aprender a ver a Cristo en el hermano, en la otra persona. Ustedes y yo no podemos ver otra cosa a otro en el ser humano. ¿Cuántas veces olvidamos que en la esposa está Cristo? Que por ella murió Cristo. La insultamos. ¿Cuántas veces olvidamos que en el esposo está Cristo? ¿Cuántas veces le has insultado? Que en tus hijos está Cristo, que por él murió. Oye, ustedes y yo, el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Debemos aprender a Cristo en el hermano, de manera especial en el enfermo. ¿Cuántos enfermos están solos? Miren, con esta enfermedad que es del virus que llaman, que es sumamente contagioso, ¿cuántas personas por una sola gripe son aisladas? Por un solo malestar son rechazados, son vistos feos, malos. Oye, en ese enfermo está Cristo. En esa persona sufriente está Cristo, un Cristo dolido, un Cristo sufriente. ¿Cuántos migrantes caminando por las calles, necesitando de nuestra ayuda? Ahí está Cristo. ¿Cuántos pobres en nuestros hogares, en nuestra familia? Ahí está el Señor. Esta palabra nos debe enseñar: el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Debemos aprender a ver a Dios en Cristo, en el que sufre. Oye, yo he venido al mundo como luz, dice el Señor, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Y miren qué es lo que quiere Jesús: que ustedes y yo no sigamos en las tinieblas. Que ustedes y yo no sigamos en ese error de las tinieblas, de la oscuridad. El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, no me ve a mí, sino el que me ha enviado. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que creamos en Él, que lo veamos a Él, para no estar en tinieblas. Para no estar en tinieblas. ¿Saben qué es feo? Que usted esté de noche, que usted esté a lo mejor leyendo un libro o preparando la comida, o que usted esté compartiendo y se le vaya la luz y quede en tinieblas. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento, yo no sé, pero aquí en Venezuela es común que se vaya la luz, y cuando se va la luz, la mayoría de personas lo que hacemos es echar mano donde está el teléfono para encenderlo, para alumbrar, donde hay un fósforo, donde hay una vela, donde hay un mechurro, donde hay una lámpara, donde hay una linterna para alumbrar. Y dice Jesús: yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Cristo no quiere que ustedes y yo andemos en tinieblas. ¿Y cuántas tinieblas tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida? Porque ustedes y yo no queremos buscarlo a Él. Y Jesús va a decir ahorita, ustedes van a escuchar ahorita una forma de salir de las tinieblas. Una forma de salir de la oscuridad. Y ojalá la practiquemos. Y ojalá la vivamos. Usted quiere salir de las tinieblas. Usted quiere salir de los deseos de suicidio, quiere salir de los deseos de depresión, quiere salir de la oscuridad que tiene en su corazón, en esos vacíos, en esos sinsentidos que has caído. Quiere salir de ellos. Quiere salir de las tinieblas porque no tienes una solución a un problema, a una dificultad, porque no encuentras una salida de emergencia. Quiere salir de eso. Hoy Jesús nos va a enseñar a nosotros cómo salir de las tinieblas. Hoy Jesús nos va a enseñar cómo nosotros podemos salir de la oscuridad. Hoy Jesús nos va a enseñar cómo nosotros podemos salir
de aquello que nos tapa los ojos. Mírenlo, óiganlo, paren la oreja, escúchenlo. Si alguno oye mis palabras, si alguno oye mis palabras, ¿usted quiere salir de las tinieblas? Si alguno oye mis palabras, oiga la palabra de Dios. Esa es la lámpara, esa es la luz, esa es la que nos va a sacar de las tinieblas. Pero resulta que cuando se va la luz, corremos a buscar una linterna, una lámpara. Cuando no tenemos luz eléctrica, nos desesperamos y es de noche más. Pero cuando andamos problemas, andamos en dificultades, no salimos a buscar la Biblia. No salimos a buscar la palabra de Dios. No salimos a encontrarnos con ella. Ni siquiera la leemos. Si alguno oye mis palabras, la palabra de Dios es para oírla. Yo felicito a todas las personas que constantemente están oyendo el Evangelio del día. Y a mí me alegra tanto volver a compartir con ustedes y volver a estar con ustedes. Porque yo digo, la palabra de Dios está siendo predicada, explicada. La palabra de Dios está siendo difundida por todo el mundo. Y Dios utiliza varios instrumentos. Dentro de eso, pues yo soy uno. Y usted también se convierte en instrumento cuando comparte la palabra de Dios. Si yo no la predico, si yo no la evangelizo, ¿qué van a compartir ustedes? ¿Cómo el mundo va a ser predicado? ¿Cómo el mundo va a ser alimentado con la palabra de Dios? Cuando yo me ordené, una de las cosas que me decía mi obispo era: predica la palabra de Dios. Se compromete a predicarla, a llevarla. Yo decía, sí, me comprometo. Sí. Y ese sí quiero mantenerlo. Y ese sí me nace hacerlo. Llevar la palabra de Dios a todos lados, por todos los rincones del mundo. Yo no pensé que la palabra de Dios iba a llegar a través de este instrumento tan lejos. Y ha llegado. Ha llegado hasta tu casa. Ha llegado hasta tu familia, desde aquí, desde Venezuela, de un rinconcito chiquitico, pequeñito, llamado Barinas, ha llegado hasta allá. Imagínese. Y si ha llegado allá, bendigo y alabo a Dios porque ha llegado. Pero Jesús dice, si alguno oye mis palabras, el problema es que a nosotros nos cuesta oír la palabra de Dios. Los sacerdotes se la predicamos, los sacerdotes se la enseñamos, los sacerdotes se la damos para que usted la entienda. Y hay mucha gente que se tapa los oídos. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, le entra por un oído, le sale por otro oído. Oye, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús vino para salvar al mundo, pero dice él que habrán personas que no quieran oír la palabra, que no quieran estar en la luz, que no quieran creer en él. Habrán personas, como dice la canción, ciegos, sordos y mudos. Habrán personas que no quieran nada con Dios. Sí. Que aunque la palabra de Dios se predique, se proclame, no la van a querer escuchar. El que me rechaza y no acepta mis palabras, oigan, el que me rechaza, una forma de rechazar a Dios es y no acepta mis palabras. Una forma de rechazar a Dios es no aceptar su palabra. El que me rechaza y no acepta mis palabras. Entonces es falso en aquella persona que dice yo creo en Dios, pero nunca lee la Biblia. Eso es falso. Aquella persona que dice yo sí creo en Dios, pero nunca va a la misa o a escuchar la palabra. Eso es falso. Aquella persona que dice yo creo en Dios en mi manera. ¿Y cómo es a su manera? Pues bueno, yo hago mi oracioncita, yo me persino, yo me encomiendo a Dios, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, dice la palabra de Dios. El que me rechaza y no acepta mis palabras. Una forma de rechazar a Dios es no aceptar su palabra. Y cuánta negligencia hay en nosotros, cuánto desprecio hay a la palabra de Dios. Mucho. Cuánta desobediencia a la palabra de Dios, cuánta deslectura, no costumbre de leer la Biblia. Oye, nosotros no queremos escuchar, no queremos leer la palabra de Dios. Por eso llegó Jesús a decir en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 47,
El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Ustedes no la escuchan porque no son de Dios. Repito, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no la escuchan porque no son de Dios. El que me rechaza y no acepta mis palabras. Miren la pena, miren el castigo para aquellas personas que han rechazado la palabra de Dios. Aquellos que les importa un comino, les importa nada. Aquellos que no les parece, aquellos que la palabra de Dios la tiran, la palabra de Dios la desprecian, no la leen, no la estudian, no la analizan. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Por eso nosotros llamamos a la Biblia palabra de Dios. Porque Dios nos la ha manifestado y Dios lo ha dicho. Y cuánta pereza tenemos nosotros para escuchar la palabra de Dios. ¿Quién es la que nos va a condenar? La palabra de Dios que hemos escuchado. ¿En cuántas ocasiones no la hemos escuchado? ¿En cuántas ocasiones no la hemos oído? De diversas maneras, de diferentes predicadores, de diferentes personas. Y aún así nosotros nos entra por un oído, nos sale por otro oído. Yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Como los niños aquí en Venezuela. Cuando lo están regañando, se tapan los oídos y dicen, yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Así somos nosotros ante la palabra de Dios. Nos hacemos los sordos. Que la palabra de Dios hoy nos ayude a comprender que debemos creer en Dios, no a nuestra manera, no como se nos ocurra, no como nos parezca. Y creer en Dios es creer en Jesucristo, que es la imagen de Dios, y creerle la palabra de Cristo, que nos ha dejado los sacramentos, que nos ha dejado la iglesia, que nos ha dejado las buenas obras, las buenas costumbres. Dígame, usted lee por ejemplo San Mateo capítulo 25. El día del juicio final, a los de la derecha y a los de la izquierda. A los de la derecha le diré, vengan, bendito de mi Padre, al reino preparado. Léalo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste, fui forastero, me atendiste. Y al de la izquierda le dirá, vayan malditos al fuego, porque se olvidaron de mí. Esas palabras debemos tenerlas presentes. Esa palabra de Cristo no podemos que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Porque si nosotros nos hacemos los oídos sordos a la palabra, entonces ya la palabra está para condenarnos. Ya la palabra ya está para darnos un juicio. Ya la palabra de Dios está para corregirnos. Que ustedes y yo tengamos hoy luz en medio de la oscuridad. Que ustedes y yo tengamos una claridad que el Señor nos regala a través de su palabra. Y que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y los extrañé bastante. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.